Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal de Saliendo del Hipercubo. ¿Qué tal estáis? Buscadores de la verdad, amantes de la libertad, ¿qué tal todos? Soberanos de la conciencia, ¿cómo lleváis estos tiempos tan convulsos? Espero que bien dentro de lo que cabe, que lo estéis tomando con mucha filosofía, con mucha conciencia y bueno. eh, en esta ocasión os traigo un análisis de una película que creo que merece conocer porque es bastante desconocida, creo que es bastante desconocida. Es una película británica de 2018. Se puede decir que es independiente, no está eh, sostenida por un gran estudio, una gran productora. Se llama Await Further Instructions, o traducido literalmente al español, es Esperen o Esperad más instrucciones, y es una película, entre comillas, de ciencia ficción, pero como ahora veremos en este vídeo, pues es mucho más realista de lo que en un principio puede parecer. Lo que pasa como con la película de Live, ¿no? Ellos viven, que al final resulta que es casi como si fuese un documental, y aquí puede parecer más o menos lo mismo. Básicamente no solo porque nos expone los peligros se puede decir, de las entidades sintéticas, la inteligencia artificial, la robótica y todas esas innovaciones tecnológicas, sino que además se nos hace una exposición, evidentemente, de una forma un poquito civilina, usando la programación predictiva y el primado negativo. Se nos expone todo ese proceso que hace el sistema de doctrina de shock y de control mental mediante trauma, y que vimos perfectamente realizado de una forma muy intensa y muy directa en todos esos infames años de la farsa pandémica que sufrimos hace poco. Y aquí podemos ver cómo todo eso, recordad que os he dicho que es de 2018, todo eso que vivimos en la pandemia queda expuesto en apenas 1 hora 26 minutos. Es una película absolutamente brutal. Y no solamente porque nos expone todo eso, a procesos de ingeniería social para poder adaptar las mentes a esa nueva, entre comillas, normalidad, ese nuevo estado, para hacer esa transición, ese gran reseteo del antiguo mundo al nuevo mundo, sino que además nos expone cómo de fácil es manejar las mentes de los humanos y transformar sus psiques y desintegrarlas hasta cierto punto, hasta convertirlos en unos esclavos mentales principalmente, y poder así llevar a cabo una dominación total sobre ellos. Eso queda aquí perfectamente ejemplificado. Y bueno, yo os recomiendo que la veáis si tenéis oportunidad, y sería recomendable que la vieseis antes de ver este vídeo, porque voy a hacer un análisis bastante pormenorizado de toda la película, poquito a poco, escena a escena, y porque creo que vale la pena, porque la película, ya digo, que es magnífica exponiendo todo esto, y por eso que si no queréis pues que os haga un poco de spoiler, pues es mucho mejor que la veáis antes, ¿vale? Antes de empezar con el análisis escena por escena del largometraje, os muestro la portada, el póster del film, que es bastante impactante, como podéis comprobar, y nos expone perfectamente de qué trata la película, pero no solo por su imagen principal, en el que se ve a una especie de fibras sintéticas controlando a un ser humano, a uno de los protagonistas principales de la película, sino que encima del título podéis ver que hay 3 palabras que son Contain, Corrupt and Control, que resumen perfectamente lo que es ese proceso de control mental y de amoldamiento de las mentes de los seres humanos usando el trauma, el shock y el miedo. Esas 3 palabras básicamente es lo que hicieron en la pandemia: contener, cuarentena, corromper, a través de generar
una especie de fe ciega en las autoridades científicas y en general las autoridades gubernamentales. Eso hacía que la gente se corrompiese y se convirtiese en unos perfectos, como se solía decir, covidiotas, perfectos followers covidianos, y controlar. Porque al final lo que haces es controlar las mentes. Y si controlas la mente de alguien, al final tienes el control de absolutamente todo su ser. Están a tu merced. Y eso es básicamente lo que tiene lugar en la cinta. Es un proceso de control, pero para primero controlar el ser completo, primero tienes que controlar sus mentes, tienes que dirigirlos, tienes que hacer que todas sus decisiones y todas sus acciones y todo su libre albedrío vaya dirigido hacia donde tú quieres para en último término dar el jaque mate, la estocada final. Y eso es básicamente lo que sucede en la película. Pero me estoy adelantando, así que vamos a empezar con el tema. Aquí os muestro así rapidito a todos los personajes de la película porque en realidad el verdadero protagonista de la cinta es la tóxica dinámica familiar que hay entre los personajes, las malsanas relaciones que hay entre ellos. Y por eso es muy importante tenerlos bien situados en toda esta historia. Arriba a la izquierda tenéis a Nick, que es el hijo pequeño de la familia. Es un chico estudiante que vive lejos y hace mucho tiempo que no visita a su familia. La película empieza con su llegada al domicilio familiar por causa de las Navidades y va junto a su novia, que es la chica que se encuentra a su derecha en la imagen, que es Sanji, es una chica de ascendencia hindú. Doy este dato porque es bastante importante para entender todo lo que pasa en la historia. Y el siguiente personaje es Beth. Beth es la madre. Ya es un personaje que podría incluirse también en lo que yo considero los malos, que son los de abajo, porque arriba yo he colocado a los buenos y abajo son como los malos. Pero Beth podría, como digo, estar en ambos grupos, porque Beth se ve que es una persona consciente, es una persona que intenta hacer las cosas bien, se puede decir, y hacerlo con cabeza, pero su falta de coraje, su poca valentía, su sometimiento a su marido hace que no se reequilibre la balanza entre unos y otros y hace que al final que los que se creen que tienen la autoridad o el poder pues ganen la batalla y hagan que todos los acontecimientos de la película y todo lo que el enemigo en la sombra, que es esa entidad artificial, haga, pues se vea facilitado. Abajo tenemos a Tony, que Tony es, como he dicho, el padre de familia, el marido de Beth. Es un personaje muy triste, muy pusilánime, es alguien que ha sido traumatizado, y no en el sentido físico, sino en el sentido psicológico, por su propio padre, que es el que yo he puesto aquí, que se llama abuelo. Y es un vivo ejemplo de cómo funciona el control mental mediante trauma a nivel de las relaciones familiares, porque el control mental mediante trauma no solamente sucede entre una supuesta autoridad superior, un gobierno o se puede decir o una figura de poder, sino que también sucede en las mismas relaciones familiares. Y aquí se ve como para poder cumplir con el papel de hombre de la casa, de hombre seguro de sí mismo, de ese macho dominante y protector de su familia, pues ha tenido que sacrificar incluso su lado femenino. Y eso es algo que es muy importante en cómo tiene lugar ese proceso de disociación mental para poder crear a las víctimas, porque al fin y al cabo él actúa aquí como una figura autoritaria que abusa de su poder dentro de la familia, pero es que él ha sido previamente una víctima, y esto ejemplifica perfectamente cómo al fin y al cabo una víctima, alguien que ha sido abusado a través del trauma,
el trauma psicológico, acaba convirtiéndose en un abusador y vuelve a repetir el ciclo. Y él intenta repetir el ciclo de la misma manera con su hijo Nick, aunque Nick opone mucha resistencia para que eso no pase, porque no es una persona que se deje amedrentar en un principio. Al lado de Tony, como he dicho, se encuentra el abuelo. Es el personaje más horroroso y feo de toda la película. Es realmente asqueroso, se puede decir. Su comportamiento, sus palabras, sus gestos, absolutamente todo. No hay nada bueno en este personaje. Evidentemente, esto está llevado aquí al extremo para que en una, como he dicho, en apenas hora y media, tú veas toda esa dinámica familiar degenera la situación y facilita la situación. Al lado del abuelo se encuentra Scott, que es el novio de Kate, la hermana de Nick, y Scott es otro ejemplo de un hombre totalmente programado mentalmente y disociado mentalmente hacia el lado izquierdo del cerebro, hacia el lado masculino, convirtiéndolo en un personaje que facilita, de nuevo, igual que el abuelo y Tony, y de alguna manera también Beth, como he dicho antes, la madre, facilita todo aquello que sucede en la película. Kate es la hermana de Nick, como he dicho, y está embarazada, y esto es un detalle muy muy importante para la historia, y es un personaje que tiene muchísimo rencor hacia su hermano, y ese rencor es básicamente fundamentado en sus inseguridades y en sentirse inferior a Nick, que es un chico que parece que ha estudiado, que está formado. Y Kate demuestra con sus palabras, con sus faltas de respeto hacia Nick e incluso hacia Angie, todas esas inseguridades, todo ese rencor. Y es un personaje que, como digo, al final facilita también todos los acontecimientos que van pasando en la película. Y bueno, vamos a empezar con el análisis escena por escena de la película. Lo primero que vemos nada más empieza la cinta es esta frase que dice: son las cosas que amas lo que te matan. ¿Esto qué quiere decir? Pues exactamente viene referido a lo que he estado mencionando antes, que el verdadero protagonista de la historia no es la entidad artificial que intenta, con mensajes a través de la televisión, que no lo he dicho antes, manipular las mentes de los personajes, sino que son las negativas y poco sanas relaciones familiares que hay entre los personajes los que degeneran su situación y al final los llevan incluso hasta la muerte, literalmente hasta la muerte. Y la verdad que no puede estar mejor escogida esta frase porque resume perfectamente todo lo que va a pasar durante el metraje. Aquí vemos un coche llegando a un barrio de los suburbios de una ciudad inglesa. Ese coche es de Nick y Angie, que están llegando a la casa familiar donde vive la familia de Nick. Nick, antes de entrar en la vivienda, pues pone cara de circunstancias y dice: les vamos a joder a todas las navidades. Esto no es tanto referido a que él vaya a hacer algo o ellos van a hacer algo, sino que como ha vivido seguramente tantas veces y ha sufrido en sus propias carnes esa tóxica dinámica familiar, pues cree que en esa ocasión va a suceder exactamente lo mismo. Y bueno, por desgracia no sucede exactamente lo mismo. Pasan cosas muchísimo peores, pero como he dicho antes, pues está totalmente cimentado en esas poco saneadas relaciones que hay entre ellos, entre los miembros de esta familia. Angie sonríe ante la llegada a la casa de la familia de Nick y bueno, no sabe lo que le espera porque la van a dar hasta en el carnet de identidad, como ahora veremos, y todo en parte por su raza. La que abre la puerta cuando llegan Nick y Angie es Beth, la madre.
Recibe a la pareja de forma muy alegre, muy cordial. Beth incluso le pregunta, este año os quedaréis, ¿no? Decidme que sí, que este año están todos. Con esto ella ya está poniendo el parche antes que salga el grano, como diciendo, haced un esfuerzo por que la cosa vaya bien, a pesar de que os provoquen incluso, para que así tengamos unas navidades en familia en calma. Básicamente eso es lo que está diciendo. La verdad que define muy bien cómo es el personaje en general, ¿no? Eh, Angie nada más llegar estornuda y esto es muy importante porque eh, ah, en esta película se hace un proceso civilino de programación mental en el que se refuerza la teoría del contagio. Eh, ya deberíamos saber, o si no, ya es hora de que la gente vaya dándose cuenta de que la teoría del contagio es seguramente uno de los mayores hoax y farsas científicos que no hemos podido encontrar en la historia reciente. Y la pandemia COVID lo ha demostrado. Y esta es una película que con este resfriado de Angie, de este personaje, lo que está haciendo es eh, avisarnos sobre esa supuesta pandemia que hubo en 2020, porque esto va a ayudar a que todos los acontecimientos, a que esa doctrina de shock tenga lugar. La recién llegada pareja pasa al salón de la casa y en lo primero en lo que se nos enfoca es en la televisión. Como he dicho, la televisión es la principal protagonista de toda esta historia, es la que da lugar y cataliza todo lo que pasa en la familia. Y al ponernos el foco en la televisión, nada más empieza la historia, lo que se nos está diciendo, al mostrarnos en varias ocasiones noticias en las que se nos habla de cómo de mal está el mundo, cómo de la crisis que hay, de la incertidumbre que se encuentra en el mundo exterior. Con eso, lo que se nos está diciendo es que al final está generando un determinado patrón en las mentes de los televidentes, de aquellos que ven la televisión. Porque al fin y al cabo, a pesar de que la gente cree, la televisión no es una ventana hacia el mundo exterior, hacia la realidad de lo que pasa afuera, sino que en realidad es una ventana que permite a los controladores de este sistema acceder hacia las personas, hacia aquellos que ven la televisión. Es una manera de acceder a la psique y programar determinadas ideas. Eso al fin y al cabo es el mensaje de esta película. Y eso ya lo sabemos, evidentemente. Al fin y al cabo, no por nada, a los mismos contenidos televisivos se les llama programas. Y al fin y al cabo, ya sea por un motivo lúdico, de entretenimiento, o a través de noticieros, lo que se hace con la televisión es poder generar una determinada forma de pensamiento que en último término lo que favorece en esencia es a los poderes fácticos de este sistema. No es nada gratuito todo lo que se hace en la televisión, por lo menos hay un precio que se paga y lo primero que se paga es las propias ideas, la propia mente, que es en donde más se contamina a través de este enemigo que casi todo el mundo tiene en su casa. Lo siguiente que vemos es al abuelo que nada más entra Angie y Nick en la salita, pues se queda mirando con mucho recelo a Angie. Aquí lo que se demuestra con una sola mirada es la absoluta xenofobia de la que hace gala este personaje tan horrendo que presenté antes. Angie se percata del prejuicio, evidentemente, pero no le dice nada, porque en verdad es muy prudente y en verdad en último término lo que pretende es que haya una buena sintonía con la familia, pero vamos, por mucho que ella lo intente, la pobrecita al final pues se queda en nada. Tony, el cabeza de familia, baja y en vez de recibir a su hijo y a su novia con alegría, lo que hace es echarle en cara a Nick su ausencia y su falta de llamadas. Aquí lo que está haciendo Tony, en vez de intentar generar un ambiente relajado, pues es tensionar, es generar pues un conflicto en su hijo y de alguna manera minusvalorarle y hacerle sentir culpable.
Al fin y al cabo eso es lo que hace un abusador. Utiliza diferentes técnicas para someter a su víctima, sobre todo psicológicamente. Y aquí pues se nos muestra muy directamente. Ni la verdad, que el pobre pone cara de circunstancias y la misma cara que tenía justo antes de entrar y bueno, aquí comprobamos que la primera es la frente, ¿no? Que nada más ha entrado, pues ya la cosa se empieza a poner un poquito feota. La madre Beth está ahí, que evidentemente no intercede, baja la mirada como sometida al juicio y al veredicto y la condena de su marido. Y evidentemente esto es un modus operandi que es constante en su relación y es algo que veremos constantemente durante la película. Nick, sin embargo, intenta relajar un poquito el ambiente con su padre e intenta hacer un acercamiento y habla sobre los adornos navideños y que le trae muy buenos recuerdos de su infancia. Nick le dice a su padre: ¿has conservado los adornos? Tony se levanta y se empieza a acercar a su hijo y aquí hay una escena, hay un gesto muy muy simbólico en el que el padre le da el mando, que al final es un símbolo fálico, es un símbolo masculino de la vara de mando, se lo da al abuelo. Y es simbólico en el sentido de que para poder acercarse a su hijo, como vemos inmediatamente después de esto, y tener como una especie de relación paterno-filial sana y amorosa, para ello tiene que soltar ese lado autoritario, ese lado de figura paternal extremadamente masculinizada. Tiene que polarizarse un poquito más hacia su lado más femenino. Si no, no es posible hacer un acercamiento con su hijo. Si no se baja del pedestal en el que él mismo se ha autocolocado para poder estar a la altura de las expectativas que él mismo se ha creado, la propia sociedad y su propio padre, el abuelo, a través del trauma psicológico que ha realizado sobre él, y eso es algo que después quedará en evidencia, él mismo lo dirá posteriormente en la película. Pues si no se baja de ese pedestal, no es capaz de acercarse a nadie, no es capaz de acercarse a su hijo. Y eso es lo que significa el dar el mando, que al final es como una especie de vara de dirigente, el báculo de poder. Y se lo da a el que antiguamente ostentaba ese báculo y ese poder, que es el abuelo. La verdad que es un simbolismo muy sencillo, muy sutil, pero que tiene una enorme carga. Nick y Tony mantienen una conversación recordando el pasado y la infancia de Nick referida a la Navidad. Y bueno, parece que en este momento las cosas se están como relajando, ¿no? Que hay un posible acercamiento en esas fechas tan familiares, pero inmediatamente de que termina esta conversación, Nick se va y el abuelo vuelve a reafirmar la programación a través del trauma sobre su hijo, diciéndole: estuve 30 años en la policía militar y tú eres un empleado y tu hijo es un marica inútil. Con ello está volviendo a intentar que su hijo vuelva a esa situación de víctima y realizar un proceso de control mental mediante trauma, de nuevo, menospreciándole a él como hijo y a su propio nieto, y de alguna manera él volver a resituarse como figura de macho alfa de la familia, porque al fin y al cabo, para que haya una figura dominante, para que haya una figura masculina de autoridad, tiene que haber una jerarquía, y en esa jerarquía de una persona disociada hacia el lado extremadamente masculino, tiene que someter a través de el desprecio, a través de incluso la burla,
y a través de la desvalorización, pues a todas las personas que él considera que se encuentran por debajo de él. Y eso es lo que hace el abuelo, que al fin y al cabo es también lo que hace su hijo Tony, que se lo hace también a su hijo. Al final es un bucle, es como un bucle que va a pasar, es como un bucle, es como una situación repetida que pasa de miembro de la familia a otro miembro de la familia, porque son programas que se van reiterando. Y además, para terminar, el abuelo le dice: una bofetada a tiempo lo arregla a tiempo, ¿verdad, meón? Eso es al final un abuso ya a nivel incluso físico, a través del maltrato físico. E incluso, como he dicho, desvalorizándole, llamándolo meón, haciéndole retrotraerse a su propia infancia, en el que supuestamente era un meón. Lo que está haciendo, como digo, es situándolo a una escala muchísimo más inferior que él mismo. No lo ve como un igual, lo ve como alguien débil, alguien que en el momento que su hijo la ha traído a buenos recuerdos y se ha encontrado en una situación cariñosa y afable con él, el abuelo lo percibe como una debilidad, como algo negativo, como algo que tiene que ser totalmente aniquilado. Y por eso reafirma la programación sobre su propio hijo, sobre Tony. Y la verdad es que funciona. Mientras todo eso pasa, Nick se encuentra con su madre en la cocina y mantienen como una conversación afable, normal, cariñosa de una situación normal de una madre y un hijo. Evidentemente, en este pequeño rincón, en este pequeño, se puede decir, oasis dentro de esa masculinidad tóxica, pues Nick se encuentra a gusto, porque se encuentra que se le quiere, que se le estima, que se le tiene en cuenta de una forma positiva. Y bueno, el buen ambiente, por desgracia para Nick, dura poquito, porque llega su hermana Kate, que ya presenté antes, y como veis, pues su cara lo dice todo, es carita de pálido de caca, está abrazando a su hermano casi que por compromiso, y como luego veremos, pues a cada momento pues va a estar sacando pues, por esa boquita sacos y culebras y demostrando el enorme rencor que siente por su propio hermano, sin él ganárselo, simplemente por ser como es. Kate ha llegado con su novio Scott, que ya presenté antes, y está embarazada, si recordáis. Y lo que dice que está nerviosa por los médicos sustitutos extranjeros. Aquí realizan otros ataques gratuitos hacia pues, los que son diferentes a la raza caucásica, los que no son blancos, y evidentemente pues está aludiendo a la misma Angie, que tiene, como he dicho, ascendencia india. Y fijaros en su cara que lo dice todo, pero la pobre es muy prudente y no dice nada. Mientras todo esto pasa, se nos vuelve a hacer hincapié en la televisión, en la que aparece en este caso una noticia sobre un ataque terrorista. Anteriormente las noticias, no sé si la había dicho, trataba sobre una crisis diplomática con Rusia y la otra noticia era sobre subidas de tensión en el Reino Unido por problemas del suministro. Fíjate que aquí se está haciendo mención a la crisis energética y a la guerra supuesta de Rusia y Ucrania. Fijaros cómo está haciendo una programación predictiva de todo lo que hemos vivido durante 2022-2023. Es brutal. Pero solamente se está refiriendo a la pandemia, se está refiriendo a todo lo que pasó detrás. El abuelo que está atendiendo a la televisión, pues reafirma que él está programado con su xenofobia gracias precisamente a todas estas noticias y a través de la televisión. Además dice, es normal que todo esto pase porque dejan que toda la gente entre. Con esta frase lo que se está haciendo es una referencia y una programación predictiva sobre toda esa crisis de inmigración que los controladores del sistema han estado generando poquito a poco y que en último término ha degenerado más bien en las revueltas en Francia que están teniendo lugar en estos últimos días. Evidentemente, esto que ha tenido lugar en Francia
y forma parte de todo ese juego de doctrina de shock que realiza el sistema constantemente para generar orden, en este caso un nuevo orden a través del caos. Todo esto forma parte de toda esa agenda de reestructuración del mundo, de transición y de reseteo para convertir el antiguo mundo en un nuevo mundo. Y evidentemente, eh, aunque los inmigrantes estén participando de todas esas revueltas en Francia, gran parte de las acciones más violentas y más drásticas que están teniendo lugar en el territorio francés seguramente estén siendo realizadas por milicias y grupos armados por el mismo sistema. Eh, Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos caer en el discurso simplista de que estos son unos cuantos inmigrantes muertos de hambre que las están liando en las calles de Francia. Evidentemente habrá muchos de ellos que estén participando de esto, pero la mecha, lo que ha dado lugar a todas estas revueltas, seguramente serán gente que ha sido pagada por la plutocracia, por los globalistas, por aquellos que quieren remodelar el mundo y transformarlo para que hagan todas esas acciones violentas. Y ya que he estado haciendo referencia reiteradamente a la programación predictiva que se realiza en esta película de A White Father Instruction de una forma muy sencilla, sobre el tema de las revueltas en Francia y del problema de la excesiva supuesta inmigración. En Europa, y concretamente en Francia, ha habido también mucha programación predictiva en películas, sobre todo con una muy reciente que se llama Athena. Ya ha habido también otros ejemplos, incluso ha habido una portada de The Economist, creo de 2006, en el que se hacía referencia a esa islamización de Europa y en la que veíamos una Torre Eiffel coronada con la media luna del Islam. Evidentemente, esto todo forma parte de un juego cíclico. Además, con Francia de protagonista, sabemos que además ahora, dentro de un par de días, va a tener lugar la celebración y el aniversario de la Revolución Francesa. Sabemos que es un país que ha habido muchas revueltas durante su historia. Esto es algo, y espero poder analizarlo en algún momento con un vídeo a nivel astrológico, que forma parte de se puede decir, de su programa repetido. Y eso es algo que ayuda, en último término, a la reestructuración y remodelación del mundo. Igual que la Revolución Francesa ayudó a un cambio de modelo social y modelo político y económico, en el que se echó abajo a la aristocracia, a la realeza de alguna manera, y dio impulso a la revolución industrial, y en último término facilitó la entrada del capitalismo en las décadas siguientes. Todo esto que está pasando en Francia, en último término, va a facilitar que haya un cambio de modelo social y político y económico. Y eso es algo que hemos estado viendo en todos estos años de la pandemia y todo esto que ha ido pasando. Con esas crisis energéticas, crisis económicas y crisis y más crisis de diseño que nos han estado inoculando como parte de esa doctrina de shock. Y como ya he comentado en redes, creo que lo que está pasando en Francia ya pase o prenda la mecha en otros países del territorio europeo o no, lo que se pretende con ello es realizar un control transfronterizo a través de la identidad digital. Eso es lo que en último término se pretende con esto, facilitar la agenda de la dictadura digital. Eso es algo que con el tiempo lo veremos. Ya el Consejo Europeo
ya ha hablado sobre la introducción de ese certificado digital para los europeos y bueno, esto es algo que tenemos que tener muy consciente y no perder la cabeza y tener claro que más allá del humo, de las bombitas de humo, de los gritos, de todo el caos, tenemos que saber ponernos, saber ver qué es lo que está pasando, situarnos desde una posición más elevada y verlo con calma y de una forma holística y general y saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero bueno, eso es algo que ya trataremos en las próximas publicaciones, si hay oportunidad. Y, y bueno, creo que voy a dejarlo aquí. Continuaremos en las próximas partes analizando esta grandiosa película que nos deja tantos mensajes de programación predictiva y que nos avisó en 2018 de todo lo que iba a pasar en los próximos años, en los próximos eventos que iban a tener lugar para dar lugar a ese gran reseteo que tienen planeado para el mundo. Y por último, quiero invitaros a que le deis me gusta a la publicación, si os gusta, si lo consideráis que es válida la información que doy aquí, el análisis que he hecho y que es bueno, además que se comparta, compartirlo, dejarme algún comentario, generar algún tipo de feedback conmigo. Creo que es un pequeño detalle conmigo como investigador, como analista, como persona que sin ánimo de lucro se dedica a esto y lo único que pretende en último término es generar conciencia y ayudar que haya un cambio positivo a raíz de avisar de todos los planes y de todos estos procesos de control mental como los que expone esta película para así evitar que esos planes pues se implanten y materialicen ese futuro tan distópico, tan oscuro que pretenden crear en el mundo. Como bien se muestra en esta película, somos nosotros en último término los que tenemos la última lección. Somos nosotros los que tenemos que superar todos nuestros programas y superar todos esos procesos de control mental que intenta hacer el sistema con diferentes vías sobre nosotros. Así que si podéis ayudar a que esta información se difunda de alguna manera, pues yo lo agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Y nada, os invito a que veáis las siguientes partes si os ha gustado esta. Y nada más, un fuerte abrazo de corazón y nos vemos.